La mesa de los siete pecados capitales. ¿Quién es el Bosco? El Bosco es un hombre nacido en lo que hoy en día es Holanda en el año 1450. Fue un pintor que empezó vendiendo sus obras en España a reyes católicos. Felipe II fue quien más obras compró. Era proveniente de una familia de pintores. Sus obras son intento de salvar la cultura clásica que se había difuminado. Su inspiración fundamental de la obra del Bosco son ideas extraídas de las Sagradas Escrituras, y también sobre la época que estaba pasando. El Bosco pretende criticar la mala vida y la corrupción de los grupos sociales intocables de su época. ¿Quién le pidió la pintura? Felipe II de España adquirió la tabla antes de 1560, aunque se trasladó al Museo del Prado durante la Guerra Civil Española. Fue documentada por primera vez por Felipe de Guevara en los comentarios de la pintura. ¿Cuáles son los temas que aborda él a lo largo de su producción artística? Temas extraños y cómicos. El Bosque también creaba obras con alusiones al pecado, a la vida y a la locura del hombre. Se inspiraba mucho en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué fue importante la Mesa de los Siete Pecados Capitales para la época barroca? Esta obra se caracterizó importante para el movimiento del barroco porque es muy representativa de este movimiento. En general, el barroco sirvió para representar todo lo que era confuso, para conflictos religiosos, contraste en sus pinturas y movimiento de los personajes. En esta pintura se puede ver movimiento de los cinco círculos o mesas haciendo cosas. Creó una perspectiva de los siete pecados capitales, además que es un trabajo con mucha dedicación y una técnica impresionante. El pintor representa en el centro una especie de pupila, representando el ojo de Dios. Dios te ve. Aunque es cuadrada, el formato de la pintura es circular y remite directamente al ojo de Dios, puesto que Cristo ocupa el centro. La idea es que Dios lo ve todo, los siete pecados capitales que rodean el ojo, y Cristo se encuentra en mitad de todo ello como única posibilidad de redención. La Iglesia como poder absoluto. Las dos filacterias situadas arriba y abajo del círculo central, con textos en latín extraídos del Deuteronomio, advierten de las consecuencias del pecado. La primera, entre los tondos de la muerte y el juicio final, dice así: porque son un pueblo que no tiene ninguna comprensión ni visión. Si fueran inteligentes, entenderían esto y se prepararían para su fin. Hoy en día vivimos en una sociedad altamente influenciada por la Iglesia. El mayor ejemplo es el cielo y el infierno. Tenemos al diablo como el malo y a Dios como el bueno. Dentro de la mesa de los siete pecados capitales hacen referencia al infierno como algo malo, un lugar donde se paga por los actos malos cometidos en la vida terrenal. Se demuestra como un lugar donde abundan los tonos rojos, dando a entender el sufrimiento de las almas. Aquí entra el tema de la utopía y distopía. Probablemente lo que la Iglesia considera como malo, otros no lo consideran como tal. Por ello caen, al igual que Rousseau, Diderot y Montesquieu, en la soberbia, con el simple hecho de intentar tener el poder y autoproclamarse la ley. Dentro de la película Seven y la mesa de los siete pecados capitales hay una gran similitud. En la película hay un hombre llamado John Doe. Él es el encargado de los homicidios a cumplir con los siete pecados capitales. Doe se justificaba diciendo que era el indicado para poner en orden el mundo. No pudo haber mejor ejemplo que este, ya que se ve claramente cómo la Iglesia influye en la gente al punto de que no creen tener el poder sobre la vida de otro ser humano por el simple hecho de no encajar en la manera que ellos creen correcta. El fin de Doe, al matar a las 6 personas, era mandarlas al infierno, el lugar al que anteriormente les habíamos dado el contexto. Esto simplemente refuerza más nuestra teoría de que la Iglesia tiene un poder no solo económico, sino sobre la mente de la gente. Cabe aclarar que la religión no es mala, lo que es malo es la enorme influencia que tiene la Iglesia sobre las mentes de las personas. Hay una historia que cuenta que un ángel de nombre Lucifer, que estaba del lado de Dios, hubo un momento donde él se empezó a preguntar por qué nadie era como Elohim. Esto lo empezó a molestar y decidió desobedecer al Todopoderoso, lo que provocó que Dios lo expulsara del cielo, y a esto se le conoce como la historia del ángel caído. Lucifer cambió su nombre a Satanás, y es a quien hoy en día conocemos como el diablo. Esto dando contexto a uno de los mayores pilares de la Iglesia. Si no eres como Dios dice que tienes que ser, te irás al infierno, donde todo está en llamas y vivirás en agonía por el resto de la eternidad. La Iglesia usa al diablo como un ser maligno, de alguna forma emblemática, para que todas las personas pensaran en sus actos y en no irse al infierno. Lo representan como todo lo simbólico a lo maligno, a pesar de que en la misma Biblia dice que no te hace pecar, que él fue mandado como un castigo al infierno a hostigar a todos los pecadores. Si de cultura religiosa hablásemos, Doe estaría cayendo exactamente en el mismo lugar que Lucifer. Pensando ser Dios o un enviado por Dios, terminó siendo el diablo. Se dice que las piñatas de 7 picos representan al diablo, y cada uno de los picos simbolizan a los 7 pecados capitales: lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia.
Los colores tan vistosos simbolizan la tentación y lo atractivo que puede resultar pecar. El palo con el que se golpea la piñata representa la fuerza de Dios para luchar contra el diablo y los 7 pecados capitales. Doe cree que ahogar a un gordo en comida, matar a una prostituta, además de los otros asesinatos, son el palo que golpea la piñata. Los ojos vendados representan la fe ciega e inquebrantable para vencer al mal. Los caramelos de las piñatas simbolizan a las riquezas y bienaventuranzas del reino de los cielos. Al final de la película, Doe aclama que no es para nada relevante su identidad, lo relevantes son sus actos y el fin de los mismos. Cree que la sociedad cayó en un estado de ignorancia y posteriormente comprenderán su autodenominada obra maestra. La avaricia es el deseo y ansia excesiva por obtener riqueza. Este pecado consiste en obtener propiedades, dinero y muchas otras cosas más con el objetivo de vivir para eso, y por causa de este pecado se cometen muchos otros pecados. Somos personas que lo único que queremos obtener son bienes materiales, y no importa lo demás con tal de conseguirlo. En la película, un abogado que en palabras de John Doe era un sinvergüenza que se pasó la vida liberando asesinos, violadores y secuestradores, basándose en la obra de Shakespeare, El mercader de Venecia, que en un texto decía, una libra de carne sin huesos ni nervios, refiriéndose a una libra de carne que habría de arrancarse. Decidió que la carne que sobraba era de su vientre, y provocó un desangramiento hasta la muerte. La lujuria es deseo de placer sexual. Es cuando buscamos el placer sexual en sí mismo, sin importar si está dentro o fuera de un matrimonio. Cuando lo haces únicamente por disfrutar, sin intención de que el sexo sea para procrear, se consideran actos desordenados, cuando no son conformes al propósito divino. En la película, un hombre y una prostituta son obligados a tener relaciones sexuales usando una navaja, lo que provoca heridas fatales en la vagina y órganos internos. La gula es el deseo excesivo del consumo de comidas o bebidas. Esto implica beber y comer sin medida. Comer solo por comer, que cuando lo hagas no te encuentres hambriento. Es todo el día solo estar pensando en comer. En el filme, un hombre obeso fue obligado a comer y seguir comiendo hasta que el cuerpo no pudiera más, por lo que su garganta se inflamó y hubo una hemorragia interna, lo que causó su muerte. Pereza. Es cuando una persona descuida sus obligaciones. Es la falta de esfuerzo físico, espiritual, asedia u ociosidad. Se considera pereza espiritual cuando existe desgana para cumplir con los mandamientos divinos y responder a las gracias divinas, como cuando no acudimos a la iglesia y deberíamos hacerlo. En la película se encuentran las huellas de un hombre llamado Víctor en una escena de crimen, y pensaron que él era el culpable de los asesinatos. Cuando llegan a su apartamento, lo encuentran amarrado a una cama, y con fotos de él cuando estaba casi muerto. Se nos muestra que el hombre pasó alrededor de un año en la cama, por lo que su cuerpo estaba descompuesto. La envidia podría ser definida como el rencor porque las cosas le vayan bien a alguien, o por la alegría que sentiría aquella persona cuando otra tiene mala suerte, y el deseo de la suerte que tiene de ese alguien. El 10º mandamiento dice, no codiciarás los bienes ajenos. En la película, John Doe es el penúltimo pecado capital, porque tenía envidia de la vida de Mills, así que lo que hizo fue matar a la esposa de Mills. Ira. Este pecado implica enfadarse sin medir el enfurecimiento y tener deseo de venganza en actos en los que se ve perjudicado. El Señor es compasivo y clemente, lento a la ira, rico en amor. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras culpas. Salmo 103. Mills es el último pecado después de haber matado a John Doe. La ira que sintió después de saber que Doe había asesinado a su esposa fue tan grande que se dejó llevar por sus sentimientos, convirtiéndose en el 7º. Y así se cumpla la obra maestra de John Doe, donde los 7 pecados hayan muerte como castigo. Sabiendo ya a más detalle cada pecado, de una manera u otra podemos distinguir que la Iglesia tiene un gran poder sobre nosotros, en cómo actuamos, pensamos, en lo que hacemos, etc. Pero esto no tiene nada que ver con la religión y todo que ver con la Iglesia. Si un individuo se puede analizar la religión en sí, no tiene ningún poder sobre la gente. Es una creencia, no un poder. Caemos una vez más en un poder absoluto, donde tanto se habla del gobierno y sus representantes, pero la Iglesia pasa desapercibida. La razón de esto es desconocida. Sin embargo, el miedo de la Iglesia a perder el poder es enorme. Un gran ejemplo de esto es el barroco, una buena forma de volver a atraer la atención de la gente y hacerlos nuevamente unos fieles creyentes. Al igual que en la película, Doe sentía asco hacia el mundo, creía que todos estábamos haciendo las cosas mal. Sin embargo, tuvo la necesidad de hacer de su obra maestra algo público, para que todo el mundo volviese a pegarse a la Iglesia como en su momento tuvo el mismo efecto barroco.